A ver, el culto. Ah, entonces. Hola, gracia y paz. El Señor Jesucristo, el Padre Celestial, le bendiga en esta noche. ¿Cómo le va, señor Juan Rocha? ¿Cómo le va? Bien, bien. No, estaba viendo, justo pasado por acá. ¿Es Jesús Dios verdadero? Sí, lo dice Juan 5:20. Estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Claro que sí. Exactamente. El tema es que hay que entender que Dios fue manifestado en carne. O sea, Él se manifestó en carne. ¿Se entiende? Dios es único Dios, hay uno solo, que es el Padre. El Padre se manifestó en carne. Por eso dice toda la deidad habita corporalmente en Jesucristo. O sea, lo dice Pablo luego de su resurrección, no lo dice antes. Tampoco dice habitaba. Por eso hay que entender que en su naturaleza, en su manifestación, Jesucristo no era Dios. O sea, Él estaba manifestado en carne, muerto en la carne, vivificado en el espíritu. Entonces, por eso Así hay dice la escritura, Javier. mucha Primero confusión. de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién vino? ¿Dios o el Hijo de Dios? Eh, no, el Padre manifestado en carne. El Hijo de Dios, obviamente, ¿por qué? Porque dice que Él se despojó. ¿De qué se despojó? Se despojó de algo, porque antes que era. O sea, obviamente, dice Juan 1:1 dice que el principio era el verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne. Dice que fue hecho carne, fue hecho Dios. No dice que está como Dios, porque Jesús tenía límite. Si a él le fecaba, él orinaba, él comía, hacia dónde viste vos, en su manifestación como carne, donde viste vos que tenía límite. Un Dios no puede tener límite. Entonces, en su manifestación, eso sería carne. ¿Qué? Pausa, varón. Sí, no sé qué pasó. Ahí volví, ahí volví. Se pausó, se tildó. A ver qué pasó. A ver qué estoy yo. Espera. A ver. Tengo que sacar este. Ahí tenemos. Ahí está. No, a ver. No sé por qué pasa. Bueno, ahora está bien. Dice así, primero de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién vino, Javier? ¿Dios o el Hijo de Dios? A ver, se te ha pausado. Hijo de Dios que se manifestó en carne, obviamente, porque es el Hijo de Dios. Es lo que predico Pues yo, el Hijo de dice. Dios. El Y Hijo de nos ha Dios. dado entendimiento para Sí, conocer al que es verdadero. ¿El Hijo de Dios nos da a conocer a Él mismo al o nos que, da a conocer al que es verdadero? y el que es verdadero, que es el mismo, porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna, lo dice Juan 5:20. Y estamos en Estamos el verdadero, en su Hijo Jesucristo. en su Hijo Jesucristo. ¿Jesucristo es Este el es el, Padre o es el Hijo? y es el Dios verdadero, porque dice, este es el Dios verdadero y la vida eterna. O sea, ¿quién es tu Salvador? ¿Quién es tu Salvador? El Dios. Bueno, pero ¿cómo se llama el Dios que es tu Salvador? Padre. El Padre. Bueno, Jesucristo no vino y nos redimió de todos los pecados, de todo, y no de todo, sino de todo el mundo, dice la palabra. Él fue el que nos salvó. Nuestra salvación es Jesucristo. Dice, creer en mí serás salvo, tú y toda tu casa. Creer. O sea, ¿quién? Jesús, Él es el Salvador. El Salvador es Jesús. Entonces, Así por dice eso Juan 17:3. me extraña que usted no sepa de que Jesús Ja, sea el Salvador. Voy a decir que el Padre. ¿Tú? ¿Quién Entonces, hizo ¿quién Salvador a vino? Jesús? ¿Quién Vino el envió a Hijo de Jesús? Dios. Él nos salvó o no nos salvó ¿Pero para quién traer envió su a sacrificio. Jesús? ¿Él mismo se envió o fue el Sí, Padre que lo envió? él mismo se envió. Mirá, Entonces te Jesús lo, te mintió. lo muestro, te lo No, muestro, acá pero en te Juan lo 17:3 te lo muestro. muestro. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Claro, ha enviado Jesucristo a dice que su es el Hijo. enviado. El Hijo es la manifestación del Padre. Y ¿No es es el el enviado mismo. Jesucristo? Es el mismo. Sí, Pero Jesucristo es entonces el enviado, ¿ok? ¿y quién lo O envió a sea, Jesucristo? ¿Él mismo se envió o fue Dios verdadero que lo envió? sí, él mismo se envió y por eso te quiero No dice así, explicar. dice que es el Dios Bueno, verdadero envió a pero Jesucristo. eso te puedo explicar. A O ver, sea, vos decís, ¿quién lo envió? Lo envió el Padre. Y obviamente que lo envió el Padre.
y el Padre es el mismo, no es distinto, no es una persona distinta, porque lo dice claramente en Isaías 43:10, donde dice claramente, dice, y ustedes son mis testigos y mi siervo que yo escogí. Ahí está el enviado. El enviado es cuando dice mi siervo que yo escogí. Es algo mesiánico que dice, para que sepáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Se entiende? Entonces, ese enviado es Jesús, porque es el mismo Padre, porque ahí está hablando de Jehová. ¿Se entiende? Entonces, obviamente que es el mismo, para que entendáis y comprendáis que yo mismo soy. ¿Quién? El siervo que él escogió. El siervo que él escogió es Jesús, es Él mismo Jesucristo. se escogió como siervo. Y ya, claro, lo dice la palabra. Él mismo se ¿Dónde? obraba, él mismo se obraba. Pero, claro, pero usted me está diciendo, él mismo, vos me estás diciendo, él mismo eligió ser siervo. Claro que sí, Sí. porque ahí lo dice el texto bíblico. El texto lo dice, y mi siervo que yo escogí, para que entendáis y comprendáis que yo mismo soy. ¿Ves? Ahí está diciendo que ese siervo que le escogió, él mismo es. Y entendáis y comprendáis. ¿Ves? Entonces, yo no estoy agregando a la escritura, yo me estoy sujetando al texto bíblico, el mismo enviado. Porque si solamente hay un solo Dios. Bueno, para vos Jesucristo es un Dios mínimo, un Dios menor como Satanás. Pero no, Él es el Dios verdadero. Por eso dice, yo soy antes que Abraham, obviamente. O sea, se utiliza lo mismo que se le dijo la zarza a Moisés. Yo soy, cuando te digan, te pregunte quién te envía y dígale, yo soy el que soy, yo seré el que seré. Ese es el mismo Jesús, ¿se entiende? Entonces, ¿quién resucitó a Jesús? ¿Él Eh, mismo se resucitó o fue Dios? sí, él mismo se resucitó, fue el ¿Quién del Padre, apóstol le dice eso? bueno, ¿quién? Bueno, por ahí te doy la cita. Bueno, dice la palabra, escucha, en un texto bíblico, escuche lo que le voy a enseñar. En un texto bíblico dice que el que lo resucitó fue el Espíritu Santo. Pero, y en otro texto bíblico dice que fue el Padre. Y en otro texto bíblico afirma Jesucristo que él en 3 días, en Juan 2:19, dice que en 3 días él levantará el templo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré, hablando de su cuerpo físico. Y dice, y los discípulos, cuando él resucitó, se acordaron de su palabra y creyeron. ¿Qué creyeron? De que él mismo se iba a resucitar, porque dice, levantaré este templo, hablando de su cuerpo. Él mismo se resucitó. Así dicen los apóstoles en Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que los hombres? El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, quien vosotros mataste colgando de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos en estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Los apóstoles dicen que Dios de nuestro Padre resucitó a Jesucristo, no dice que claro, Jesucristo se levantó a sí mismo o que Jesucristo es de Dios. Por eso ahí confirma de que el Padre lo levantó, y en otro texto bíblico, vos que tenés internet ahí, podés buscar que el Espíritu Santo lo levantó también a los muertos. O sea, ahí que hay dos personas levantando a Jesús. Bueno, la Así cuestión dice es que, Hechos 2:22. claro, Otro texto. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros con las maravillas y prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de eunuco crucificándole, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dice que Dios levantó a Jesucristo. sí, Varón. eso te lo acabo de decir yo, Juan. Te dije No, que pero me está diciendo que Padre, él mismo se levantó. Y los es que apóstoles dicen que Dios claro, levantó a Jesucristo. te explico. Pero claro, yo te estoy explicando y te estoy enseñando gratuitamente. El Padre levantó a Jesucristo. Demuestra que Jesucristo es el mismo Padre, porque dice que, dice Juan 2:19, dice que él
se levantará, dice, mira, dice así, dice eh, dice que destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Está hablando de su resurrección, porque el contexto habla de eso, dice, levantaré, y dice, él está hablando de de su cuerpo, o sea, de su cuerpo. Él estaba diciendo que él mismo se iba a resucitar, y dice, y los discípulos se acordaron de esta palabra cuando resucitó, porque él dijo que iba a levantar el templo, iba a destruir el templo, iba a levantar, digamos, el templo lo iba a levantar, hablando de su cuerpo. ¿Qué es su cuerpo? Digamos, su resurrección. Cuando resucitó, los discípulos se acordaron lo que él había dicho, su palabra, y creyeron en él. ¿En qué creyeron? En que Jesucristo se había levantado por su propia cuenta, y eso también lo podemos ver en el libro de Job. Ya fíjate, el libro de Job 19:25, donde dice, yo sé que mi Redentor al final se levantará del sepulcro. Ahí está hablando Job del Padre. Y dice que él mismo se levantará. Entonces que Jesús es el mismo Padre que se levanta. Listo. Ahí tenés una enseñanza bastante buena y bastante escritural. Y no hay, digamos, no hay error en mi tesis, porque yo soy profesional para esto, ya que vengo debatiendo con muchos unitarios, trinitarios, que son falsa doctrina, simple. Ahora te leo Juan 5:25. Dice así Jesús. De cierto, os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Dice que Jesús, que el Padre tiene vida en sí mismo y que le da al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Está mintiendo ahí Jesús? Aquí está entrando. Aceptar. La paz de Dios con todo.